La tensión en el aire era palpable. En primera clase, en un vuelo abarrotado de Nueva York a Los Ángeles, una mujer estaba sentada, tranquilamente en su asiento, leyendo importantes documentos comerciales. Su atuendo era sencillo pero profesional. Una modesta blusa negra y pantalones, con el pelo recogido cuidadosamente en un moño bajo. Era el epítome de la calma, mezclándose con el resto de los pasajeros. Nadie sabía que esta mujer no era solo otra viajera de negocios. Era la directora ejecutiva de la aerolínea. Sin embargo, la tripulación no tenía ni idea. Mientras volaba a 30.000 pies, una azafata se le acercó con una mirada firme en los ojos y un tono frío en la voz. «Usted. Necesito moverme», exigió. «Este asiento está reservado para un pasajero de nivel superior». La directora ejecutiva apenas levantó la vista y su respuesta, silenciosa pero poderosa, tuvo éxito. La postura cada vez más agresiva de Stewardess. Lo que siguió sacudiría a toda la tripulación de vuelo hasta la médula, observando cómo esta simple confrontación se transforma en una dramática batalla de poder y raza. Minutos después, la directora ejecutiva fue sacada a rastras de su asiento. El personal de seguridad intervino cuando los pasajeros comenzaron a moverse y sacaron sus teléfonos para capturar el incidente que se desarrollaba. La situación había pasado rápidamente de un vuelo rutinario a un intercambio acalorado. Y los espectadores no iban a dejarlo pasar desapercibido. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a la directora ejecutiva fuera del avión, ella mantuvo la compostura. Cada paso irradiaba autoridad a pesar de la humillación. Los auxiliares de vuelo sonrieron con suficiencia, pensando que habían ganado. Pero lo que no sabían era que este no era el final. Este era solo el principio. Su calma no era señal de sumisión. Era una advertencia. «Tienes 15 minutos», dijo finalmente, su voz cortando el ruido durante el vuelo, la mirada fija en la azafata que se había atrevido a desafiarla. «En 15 minutos, todos se arrepentirán». La tensión en la cabina se intensificó. Con su teléfono ya en la mano, la directora ejecutiva hizo una llamada que cambiaría todo. Activó un procedimiento dentro de su empresa, un protocolo reservado para momentos como este. Como los segundos pasaban, la bailarina seguía regodeándose, ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. «No me importa quién crees que lo eres», dijo con arrogancia. «Solo eres un pasajero como el resto». Pero el director ejecutivo no era solo otra pasajera. Ella era la razón por la que este avión volaba. Y a medida que pasaban los minutos, la verdad empezó a calar hondo. Por la tripulación. Esta mujer no era cualquiera. Era la dueña de la aerolínea. «¿Qué te dije?». La voz del director ejecutivo resonó al otro lado de la cabina. «Le dije, tienes 15 minutos». Dicho esto, colgó el teléfono. Una mirada fría y calculadora en sus ojos. La azafata y sus colegas se dieron cuenta de repente de que estaban al borde de un desastre. Y ninguna arrogancia podría salvarlos ahora. En ese momento, la directora ejecutiva reveló su verdadera identidad, causando conmoción por toda la cabina. Los miembros de la tripulación se quedaron paralizados. Sus rostros palidecieron al darse cuenta de a quién acababan de humillados. Los pasajeros, muchos de los cuales habían presenciado toda la experiencia, no estaban. Ya no eran espectadores pasivos. Algunos habían estado grabando mientras otros susurraban entre sí. El director ejecutivo no era cualquiera. En este vuelo, ella era la dueña. La mujer que controlaba no solo el avión, sino toda la aerolínea. Las azafatas, ahora visiblemente conmocionada, empezó a tartamudear. «No lo sabía. No quise decirlo». Su voz se fue apagando, débil en comparación con la autoridad del director ejecutivo. Los demás miembros de la tripulación estaban igual de atónitos. Al darse cuenta de que sus acciones les habían costado todo, el director ejecutivo se dirigió al jefe de vuelo sin dudarlo. «Asistente», su voz baja pero letal. «Están todos despedidos», dijo, sus palabras cargadas de firmeza. La cara de la azafata palideció, sus rodillas temblaban mientras intentaba procesar las palabras. Pero el director ejecutivo no había terminado. «No se trata solo de ti», continuó. «Se trata de cada pasajero que alguna vez haya sido tratado como no pertenecen. Se trata de cada persona que ha sido juzgada por su apariencia, su raza,
su estatus. Esto detiene. Ahora. La cabina estaba en silencio. Los pasajeros, atónitos e incrédulos. La directora ejecutiva no gritaba. No hacía falta. Su sola presencia llamaba la atención. Y los errores de la tripulación eran evidentes para todos a bordo. Mientras el avión continuó su vuelo, la azafata jefe fue escoltada hasta la parte trasera del avión, con la cabeza gacha. Desgracia. El resto de la tripulación siguió el ejemplo, con su papel en el fiasco ahora dolorosamente claro. Las acciones del director ejecutivo habían no solo los humilló, sino que también expuso el racismo profundamente arraigado que había alimentado todo el incidente. Los pasajeros, que antes observaban pasivamente, ahora comenzaron a hablar. Algunos expresaron su apoyo, mientras que otros no podían creer lo que acababan de presenciar. La directora ejecutiva permaneció en silencio, pensando ya en el siguiente paso. Conduciría a una importante reestructuración dentro de la aerolínea. Pero no se trataba solo de que la tripulación pagara. Se trataba de asegurándose de que esto no volviera a ocurrir. Para cuando el vuelo aterrizó, toda la aerolínea había sido alertada. El incidente y las acciones del director ejecutivo ya eran noticia. Los miembros de la tripulación fueron puestos inmediatamente en licencia administrativa, en espera de una investigación interna. La directora ejecutiva había dejado claro su punto y no iba a dejar que ¿alguien lo olvida? Al desembarcar del avión, algunos pasajeros asintieron con respeto en silencio. El director ejecutivo caminó, ocultando la verdadera identidad. Su expresión era indescifrable, pero su mensaje era alto y claro. No había lugar para el racismo en su compañía. Y para aquellos que creían que podían socavar su autoridad estaban a punto de aprender una dura lección. Minutos después de aterrizar, el CEO hizo una declaración oficial declarando que toda la tripulación de vuelo sería reemplazada y que la aerolínea se sometería a una reestructuración completa. Esto fue más que un simple incidente. Fue un ajuste de cuentas. No era solo una directora ejecutiva. Era una fuerza a tener en cuenta. Y mientras el mundo observaba, sus acciones sentaron un precedente sobre cómo las empresas manejar la discriminación en el futuro. No solo estaba dando un ejemplo con la tripulación, estaba dejando claro que resonaría en el mundo empresarial durante años. En los días siguientes, la historia continuó desarrollándose. A medida que más y más pasajeros se acercaban y compartían sus experiencias de discriminación y maltrato, las acciones del aseo provocaron una ola de apoyo de personas de todo el país y muchos la elogiaron por enfrentarse a el racismo sistémico que se había permitido que se propagara en la industria aérea durante demasiado tiempo. Pero para la tripulación de vuelo, las consecuencias apenas comenzaban. Pronto aprenderían que, en el mundo empresarial, acciones como las suyas conllevaban un precio muy elevado. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias del incidente seguían generando revuelo, competiciones de una mayor rendición de cuentas y transparencia en las empresas estadounidenses. Sin embargo, la directora ejecutiva se mantuvo firme en su compromiso con generando un cambio real. Y aunque el destino de la tripulación estaba sellado, el mensaje del director ejecutivo fue claro. Nadie jamás ser tratada de nuevo así bajo su supervisión. Fin. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, el zumbido de los motores era ahogada por la creciente tensión en la cabina. La directora ejecutiva, aún serena y tranquila, se levantó de su asiento. Sus movimientos deliberados y decididos. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella. Los pasajeros que habían presenciado su humillación ahora curiosa, algunos incluso la apoyaban en silencio. Mientras se dirigía al llegar al pasillo, los auxiliares de vuelo se apresuraron, con rostros que mezclaban miedo y arrepentimiento. El jefe de auxiliares de vuelo, el mismo que inicialmente le había exigido que se moviera, ahora parecía un siervo deslumbrado, incapaz de cumplir con las expectativas del director ejecutivo. Ojos, el resto de la tripulación se quedó atrás, con la cabeza gacha, sin saber qué hacer a continuación. Los oficiales de seguridad que habían. Los pasajeros que acompañaron a la directora ejecutiva fuera del avión todavía estaban en el pasillo, observando cada uno de sus movimientos como si esperaran el siguiente. La directora ejecutiva pasó junto a ellos sin mirarlos dos veces, sus tacones resonando contra el suelo, cada paso un recordatorio del control que ahora tenía. Al acercarse a la salida, se detuvo,
Se dio la vuelta y encaró a la tripulación de vuelo. La última vez. No necesito levantar la voz para que lo entiendas, dijo. Su voz era firme, pero cortante. Ya he dejado claro mi punto. No soy solo una pasajera más. Soy la dueña de esta aerolínea. Y me aseguraré de que todos sepan la verdad de lo que pasó aquí hoy. La tripulación se quedó congelada. Ninguno de ellos se atrevió a hablar. El silencio en la cabina era ensordecedor. Las palabras del director ejecutivo quedaron suspendidas en el aire como una advertencia. La comprensión de poco a poco fue asimilando lo que acababan de hacer. Se giró hacia la puerta, pero justo antes de bajar del avión, sacó su teléfono y llamó rápidamente a su asistente. Activa el protocolo 6, ordenó en voz baja, pero autoritario. Preparen el comunicado de prensa. Quiero que todo el mundo sepa lo que pasó en este vuelo. El mundo necesita ver cómo una aerolínea trata a sus pasajeros, especialmente cuando creen que nadie los está mirando. Mientras bajaba el avión, sintió que una sensación de poder la invadía. Ya no se trataba solo de la tripulación. Se trataba de hacer una declaración, mostrando al mundo que nadie, sin importar su raza, estatus o posición, puede ser maltratado, sin consecuencias. Mientras caminaba por la terminal, su mente corría con los siguientes pasos. Decidió reestructurar la aerolínea para responsabilizar a todos por lo sucedido. Las acciones de la tripulación fueron simplemente la punta del iceberg. Se trataba de crear un cambio duradero. En cuestión de horas, los medios se enteraron de la historia. El video del incidente ya se había vuelto viral y los pasajeros y transeúntes compartían sus imágenes del incidente. Confrontación. Las plataformas de redes sociales se inundaron de opiniones, muchas de ellas apoyando al CEO y condenándola. Personal de la aerolínea por su flagrante muestra de racismo. Pero a la directora ejecutiva no le importó la reacción. No le hacía falta. ¿Qué? Lo que importaba era el mensaje que estaba enviando. Su teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Era Sue. El abogado confirmó que la investigación interna ya había comenzado. Ya iniciamos el proceso. El abogado dijo. El equipo ha sido retirado. Estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso. La directora ejecutiva asintió, apretando el puño sobre él. El enemigo desenmascarado. Teléfono. Bien, dijo. Asegúrate de que el comunicado de prensa salga esta noche. Quiero que todos sepan que no toleraré este tipo de comportamiento. Nadie está por encima de la ley, y menos mis empleados. El abogado le aseguró que se haría. Y con eso, la directora ejecutiva finalizó la llamada. Subió a un auto que la esperaba afuera de la terminal, con la mente ya. Se centró en la siguiente fase de su plan. La aerolínea, que tanto había trabajado para construir, se sometería a una revisión completa. Revisión, y ella la lideraría. La historia de la directora ejecutiva estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Pero todo estaba claro. No era solo una empresaria. Era una figura a tener en cuenta. A la mañana siguiente, la directora ejecutiva estaba sentada en su escritorio en la elegante oficina con paredes de vidrio de su sede corporativa, revisando la avalancha de los mensajes y notificaciones que habían llegado durante la noche. Los medios de comunicación ya estaban cubriendo el incidente. Las redes sociales. Los medios de comunicación estaban en llamas y la opinión pública estaba profundamente dividida. Algunos apoyaron su audaz postura, mientras otros cuestionaban sus métodos, pero la atención era innegable. Cuando entró su asistente, con una taza de café recién hecho, dejó la taza con cuidado y se volvió hacia el director ejecutivo. La junta está lista para reunirse, señora. Están ansiosos por discutir los próximos pasos, informó su asistente. Con voz firme, pero cargada de la gravedad de la situación, la directora general asintió, con la mente ya centrada en tarea por delante. Había previsto la reacción negativa, pero esto era mucho más que una batalla de relaciones públicas. Era momento para redefinir no solo su empresa, sino toda la industria. Con una respiración profunda, se puso de pie y caminó hacia él. Sala de conferencias, sus tacones resonando en el pasillo. Al entrar, la sala quedó en silencio. Los miembros de la junta, la mayoría de quienes habían estado en la empresa durante años, estaban sentados alrededor de la mesa larga. Sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta preocupación.
Nunca la habían visto así antes, no en este entorno, no tan tranquila y serena. Estoy seguro de que estás todos conscientes del incidente ocurrido ayer, comenzó, su voz cortando el silencio. Y quiero hacer una cosa muy clara. Esto no se tolerará. Ni bajo mi liderazgo, ni en mi empresa, ni bajo mi supervisión. ¿Qué? Lo que ocurrió en ese vuelo no fue un incidente aislado. Es un reflejo de un problema sistémico que nosotros, como empresa, debe abordar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La sala estaba tensa, pero la actitud tranquila del director ejecutivo captó su atención. Implementaré cambios inmediatos y espero un total el apoyo de cada uno de ustedes, continuó. La tripulación involucrada será despedida y sus acciones serán reconocido públicamente. Pero eso es solo el comienzo. Vamos a revisar nuestros programas de capacitación, modernizar nuestras políticas y crear un enfoque de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación. Uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor, que había estado en la empresa desde sus inicios, levantó la mano con cautela. ¿Está seguro de esto? Hemos construido esta empresa en sus relaciones y reputación. Hacerlo público podría dañar todo por lo que hemos trabajado. La directora ejecutiva sostuvo su mirada, con una mirada firme. Precisamente por eso necesitamos hacer esto. Hemos pasado años construyendo una imagen de inclusión y profesionalismo, pero la verdad es que hemos estado ciegos a los problemas que existen dentro de nuestras propias paredes. Hemos permitido que el racismo y los prejuicios sistémicos se expandan sin control, y eso termina ahora. Otra miembro de la Junta, una mujer más joven que se había incorporado recientemente a la empresa, habló. ¿Qué pasa con la reacción? Los medios seguirán informando sobre esto. Habrá protestas públicas y nuestras acciones podrían recibir un golpe. El director ejecutivo asintió, reconociendo la preocupación. Conozco los riesgos, pero el precio del silencio es mucho mayor. Mayor. Enfrentaremos críticas, pero también demostraremos al mundo que estamos comprometidos con un cambio real, y que resuenan mucho más que cualquier revés temporal. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con cada tablero. Miembro. Esta empresa es más que solo ganancias. Se trata de integridad. Se trata de liderazgo y se trata de hacer lo que es correcto. Ya no podemos fingir que estos problemas no existen. Seremos la empresa que establezca el estándar. Vamos a liderar la diversidad, la inclusión y la igualdad. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego, uno por uno, los miembros de la junta directiva comenzaron a asentir en señal de acuerdo. La visión del CEO estaba claro, y sabían que no tenían más remedio que seguir su ejemplo. Prepara el comunicado de prensa. La directora ejecutiva le dio instrucciones. Asistente, que estaba de pie junto a la puerta. Asegúrate de que sea fuerte pero claro. El mundo necesita saber que estamos tomando responsabilidad. No se trata solo de la tripulación de vuelo. Se trata de lograr un cambio real y duradero en nuestra empresa y en la industria. Mientras su asistente salía de la habitación para ir a trabajar, el director ejecutivo se quedó junto a la ventana, mirando hacia él. Ciudad. El peso de la decisión era grande, pero sabía que era la correcta. Había dado el primer paso en desmantelar la cultura de discriminación que se había arraigado durante demasiado tiempo y que ya no tenía vuelta atrás. El momento en que reveló quién era realmente. Ahora estaba lista para liderar su empresa hacia una nueva era, una donde el respeto y la justicia fueran la base de todo lo que hicieron. Al día siguiente, la directora ejecutiva estaba sentada en su oficina, observando cómo se hacía realidad el comunicado de prensa que había ordenado. En todos los principales medios de comunicación, las palabras que había elegido cuidadosamente para hacer una declaración ahora estaban en el público ojo, y podía sentir el peso de la decisión que había tomado asentándose. Las llamadas telefónicas llegaban de todas las direcciones, los medios de comunicación, los inversores, incluso otros directores ejecutivos que estaban observando de cerca. Ver cómo manejaría esta crisis. Algunos la apoyaron, otros se mostraron escépticos. Pero una cosa tenía clara. Ya no había vuelta atrás. Ya había fijado el rumbo y estaba decidida a llevarlo a cabo. El teléfono. Una voz zumbó en su escritorio, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente. La junta directiva quiere un seguimiento.
Reunión en 2 horas. Les preocupan las consecuencias para el público. La directora ejecutiva suspiró y colgó el teléfono. Después de todo, esperaba esto. Un cambio de esta magnitud siempre conllevaba desafíos. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Era una vista hermosa, pero hoy se sentía diferente. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero no estaba dispuesta a ceder. La verdad era que había estado lista por esta lucha durante años. Había construido su empresa desde cero y no iba a dejar que cayera por culpa de las acciones de unos pocos. Siempre había sabido que el liderazgo implicaba sacrificio, pero ahora tenía que demostrarlo. Ella podía liderar en la adversidad. Mientras se preparaba para la reunión, repasó los puntos que quería abordar. Primero, y, sobre todo, necesitaba asegurarse de que la Junta comprendiera la gravedad de la situación. No se trataba solo de mala prensa o reputación empañada. Se trataba de corregir un problema arraigado en la empresa que ya no se puede ignorar. Cuando comenzó la reunión, la sala estaba llena de los miembros habituales de la Junta. Pero hoy, había una tensión notable en el aire. La directora ejecutiva se sentó a la cabecera de la mesa, con una postura erguida y segura, sus ojos mirándolos a los ojos. Sé que hay inquietudes sobre el impacto a largo plazo de esta decisión, comenzó. Voz tranquila pero firme. Pero necesito que todos entiendan algo. No se trata solo de un incidente malo. Se trata de una cultura de complacencia que permitió que este tipo de comportamiento continuara sin control. No me quedaré de brazos cruzados y permitiré que esa cultura definir esta empresa. Vamos a hacer cambios y los vamos a hacer ahora. Los miembros de la junta directiva cambiaron de opinión. Asientos, intercambiando miradas inseguras. Uno de los miembros de mayor edad, un hombre mayor que había estado en la empresa desde su fundación, habló. ¿Pero qué pasa con nuestros clientes? ¿Qué hay del impacto en nuestra marca? Esto podría costarnos millones, incluso miles de millones, si no lo manejamos con cuidado. El director ejecutivo se inclinó hacia adelante. Su voz firme. Lo que nos costará millones es si no actuamos. Lo que nos costará es si ignoramos el problema, esperando que simplemente desaparezca. No estoy dispuesto a arriesgar el futuro de esta empresa. Y no voy a poner las ganancias por encima de los principios. Tenemos la oportunidad de dar ejemplo aquí y demostrar que somos una empresa que se destaca para algo más grande que simplemente ganar dinero. Se trata de asegurarnos de que todos, desde nuestros empleados hasta los clientes saben que son valorados y respetados. Otra miembro de la junta, una mujer de unos 40 años que se había incorporado a la empresa más recientemente, levantó la mano. Pero, ¿cómo gestionamos las consecuencias? ¿Cómo nos aseguramos de que seguro que esto no se convierte en un desastre de relaciones públicas que perjudique nuestro crecimiento a largo plazo? El director ejecutivo la miró a los ojos y respondió con convicción. No lo gestionamos. Lo tenemos. Asumimos la responsabilidad de lo sucedido y tomar medidas para corregirlo. Esa es la única manera de recuperar la confianza y seguir adelante. Si no lo hacemos, las consecuencias serán mucho peores. No permitiremos que esta empresa se defina por un solo error. La sala permaneció en silencio durante un rato. Momento y luego, uno por uno, los miembros de la junta comenzaron a asentir en señal de acuerdo. Empezaban a comprender que ya no se trataba solo de gestionar una crisis de relaciones públicas. Se trataba de la calma antes de la huelga, cambiar la cultura misma de su empresa, de asegurarse de que todos los que trabajaban para ellos y todos los que volé con ellos y me sentí valorado y respetado. La directora ejecutiva se puso de pie, recorriendo la sala con la mirada. Vamos a liderar. Con el ejemplo, dijo con firmeza. Y les pido a cada uno de ustedes que me apoyen en esto. Seremos transparentes. Seremos responsables. Y no toleraremos ningún tipo de discriminación. Esto no es solo una estrategia de relaciones públicas. Es un cambio fundamental en nuestra forma de hacer negocios. Y espero que cada uno de ustedes esté de acuerdo. Si no lo está, entonces necesitamos tener un enfoque muy diferente. Conversación. Los miembros de la junta se miraron entre sí. La tensión se disipó lentamente al darse cuenta de que esto no fue una simple decisión corporativa. Fue un punto de inflexión, uno que aceptarían o lamentarían. Finalmente,
El miembro de alto rango de la Junta que había expresado sus inquietudes anteriormente volvió a hablar. Tiene todo nuestro apoyo. Respaldaremos usted en esto. Los demás asintieron en acuerdo, y la directora ejecutiva supo en ese momento que había asegurado no solo su aprobación, sino también su compromiso con el éxito a largo plazo de los cambios que estaba a punto de implementar. Sonrió para sí misma. Al salir de la habitación, lo más difícil ya había pasado. Ahora, el verdadero trabajo apenas comenzaba. El director ejecutivo salió de la sala de juntas, sintiendo una sensación de determinación instalarse dentro de ella. La junta finalmente había cambiado de opinión, y mientras aún habría desafíos por delante, estaba más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta. El teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente. La conferencia de prensa está previsto para las 15. Los medios de comunicación ya se están reuniendo. El director ejecutivo hizo una pausa. Momento, pensando que era el momento de hacer oír su voz, de marcar el tono de todo lo que estaba por venir. Ella había un plan, y era hora de ejecutarlo. Para cuando llegó a la sala de conferencias, los periodistas ya habían reunidos, con sus cámaras encendidas mientras se posicionaban frente al podio. La sala estaba llena de energía, pero la directora ejecutiva no se inmutó. Caminó hacia el centro de la sala, con pasos seguros y firmes. De pie desde el podio, miró al mar de reporteros, todos esperando a que ella hablara. Algunos ya tenían sus teléfonos en alto. Grabación. Respiró hondo y luego comenzó. Gracias a todos por venir hoy. Empezó con voz tranquila y firme. Sé que tienes muchas preguntas y las responderé con la mayor honestidad y franqueza posible. Como pueda. Pero primero, quiero abordar la situación que ocurrió en uno de nuestros vuelos. La sala quedó en silencio mientras los periodistas se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Lo que ocurrió en ese vuelo no fue solo un incidente aislado. Incidente, continuó, con tono firme. Fue un reflejo de un problema más profundo que ha existido en nuestra empresa durante demasiado tiempo. Un problema del que yo, como director ejecutivo, soy totalmente responsable. Dirigiéndose. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran. Las acciones de la tripulación de vuelo fueron reprensibles y rendirán cuentas. Pero no se trata solo de esas personas. Se trata de crear una cultura de inclusión y respeto dentro de nuestra empresa. Se trata de garantizar que cada empleado, cada cliente, sin importar su raza, el género o el origen, se sienten valorados y respetados. Los reporteros ahora estaban en silencio, con toda su atención puesta en ella. Hoy me comprometo, continuó el director ejecutivo. Implementaremos cambios integrales en nuestras políticas, a nuestra formación y a nuestra forma de operar. Seremos una empresa que lidere con el ejemplo, que marque la pauta de cómo las empresas deben tratar bien a las personas. No toleraremos ninguna forma de discriminación bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa. De nuevo, su mirada recorrió la habitación. No se trata solo de un vuelo. Se trata de establecer un nuevo rumbo para nuestra empresa para el futuro. Aprovecharemos esta oportunidad para corregir los errores y demostrar que estamos comprometidos con el éxito real. Cambio. Y seremos transparentes en cada paso del camino porque esa es la única manera de generar confianza nuevamente. La sala estaba. Aún así, los reporteros procesaban sus palabras. Después de unos segundos, una mano se levantó desde la primera fila y el director ejecutivo asintió con la cabeza hacia el reportero. Sí, adelante, dijo. El reportero habló, con voz ligeramente vacilante. ¿Cómo? Responder a quienes dicen que esto es solo una estrategia de relaciones públicas, que solo lo hacen para captar la atención de los medios. El director ejecutivo no se inmutó, su expresión era firme y resuelta. Entiendo ese escepticismo, dijo, pero déjenme ser clara. No se trata solo de la atención de los medios. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de asegurándose de que lo que pasó en ese vuelo no vuelva a suceder y que la cultura dentro de esta empresa sea de respeto y dignidad para todos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Estamos tomando medidas reales y concretas. Medidas para abordar estos problemas y seremos responsables de cada acción que tomemos en el futuro.
Otro. Los reporteros levantaron la mano y el director ejecutivo los reconoció. ¿Cómo se asegurarán de que estos cambios se implementen realmente? Implementado y no solo promesas vacías. El CEO sonrió levemente. El poder contraataca. Su voz nunca flaqueó. Esa es una pregunta justa. Implementaremos un riguroso sistema de rendición de cuentas. Sistema para monitorear nuestro progreso y publicaremos actualizaciones periódicas al público. Esto no es algo que estemos. Lo hago por puro espectáculo. Este es un compromiso con el cambio que será visible y medible. Hizo una pausa y luego añadió. Comenzaremos con las personas involucradas en el incidente. Serán responsables y nos aseguraremos de que comprenden la gravedad de sus acciones. Los reporteros tomaron notas, sus preguntas ahora más enfocadas. Su respeto por la directora ejecutiva estaba creciendo. Ella no solo había reconocido el problema, lo había asumido por completo y tenía un plan claro y viable. A medida que continuaba la conferencia de prensa, el director ejecutivo podía sentir el cambio en la habitación. La energía había cambiado, y ahora estaba claro que ella tenía el control y lideraba. Su empresa atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia. Pero no solo reaccionaba a la crisis. Ella estaba marcando el rumbo del futuro. Un futuro donde el respeto, la igualdad y la responsabilidad eran la base. El núcleo de todo lo que hacían. Al responder la última pregunta y concluir la conferencia de prensa, el director ejecutivo caminó lejos del podio, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. Pero también sintió algo. De lo contrario, un sentido de propósito. Este era su momento y no lo desperdiciaría. Los días posteriores a la conferencia de prensa fueron un torbellino para la directora ejecutiva. Los medios de comunicación siguieron difundiendo su declaración una y otra vez, y la reacción del público fue mixta, pero se mantuvo firme en su convicción. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos seguían llegando, pero el director ejecutivo sabía que el verdadero trabajo acababa de comenzar. Sentada en su oficina, revisó los planes para la reestructuración de toda la empresa que abordar los problemas profundos que había expuesto. Había cambios que hacer, pero no se trataba solo de políticas. Se trataba de remodelar la cultura de la empresa desde adentro hacia afuera. No bastaba con despedir a la tripulación de vuelo o emitir una orden de disculpa. El director ejecutivo sabía que el verdadero cambio requería un cambio fundamental, uno que impactaría a todos los niveles de la empresa. Su asistente entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Señora, recibí una solicitud para una entrevista de seguimiento con el New York Times. ¿Quieren saber más sobre sus planes para la empresa avanza?, dijo el asistente, extendiendo una carpeta con la solicitud de entrevista. El director ejecutivo hizo una pausa, pensando que la decisión era sencilla. Sabía que tomar una postura pública era importante, pero ahora necesitaba demostrar que su compromiso con el cambio no era solo un titular. Era una promesa. Prepáralo, dijo, levantando la vista de su escritorio. Es hora de que el mundo vea lo seria que soy con esto. Unos días después, más tarde, el director ejecutivo se sentó frente a un reportero del New York Times en una cafetería tranquila y exclusiva. El reportero, un hombre de mediana edad, una mujer de actitud aguda y analítica, tenía un bloc de notas listo. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo hoy. El reportero comenzó. Creo que el mundo está observando para ver cómo manejarás las consecuencias de este incidente. Hay mucho escepticismo. Mucha gente piensa que esto es solo una estrategia de relaciones públicas. ¿Qué opinas al respecto? El director ejecutivo respiró hondo. Se tranquilizó. Entiendo el escepticismo, dijo con voz tranquila pero firme. Es fácil ignorarlo. Esto es una estrategia de relaciones públicas, pero estoy aquí para decirles que es real. Los cambios que estamos implementando no son solo para presumir. Se trata de responsabilidad. Se trata de crear una empresa donde nadie se sienta fuera de lugar, sin importar quiénes son. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Lo que ocurrió en ese vuelo no fue un incidente aislado. Es parte de un problema mayor, uno que ha existido en esta industria durante demasiado tiempo. Hemos permitido que la discriminación siga, sin control, y eso termina hoy. La reportera garabateó algo en su bloc de notas antes de hacer la siguiente pregunta.
Has mencionado la rendición de cuentas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo te aseguras de que los cambios que prometes se cumplan? ¿Se implementará realmente y no se convertirá en otra promesa vacía? El director ejecutivo asintió, sabiendo que esto era donde tendría que demostrar su compromiso. Empezaremos con las personas involucradas. Ellos rendirán cuentas, al igual que todos los que perpetúa el comportamiento discriminatorio. Pero el verdadero cambio se produce a través de nuestras nuevas políticas, capacitación y empleados. Sistemas de apoyo. Nos aseguraremos de que todos en esta empresa comprendan que la discriminación no ser tolerado y que es responsabilidad de todos crear un ambiente inclusivo. También realizaremos actividades regulares, auditorías y seguimiento con empleados de todos los niveles para asegurarnos de que nuestro progreso va por buen camino. El reportero parecía satisfecho con la respuesta, pero aún no había terminado. ¿Y qué hay del impacto en los resultados de su empresa? Mucha gente les preocupa que estos cambios perjudiquen sus finanzas, especialmente a corto plazo. El director ejecutivo sonrió levemente, sabiendo que esto surgiría. Creo que hacer lo correcto siempre es bueno para el negocio. Ella dijo, hemos visto. Reescribiendo las reglas. Las empresas prosperan al promover la diversidad y la inclusión. No solo sobreviviremos. Esta empresa prosperará, debido a los cambios que estamos implementando. Los clientes que hemos estado descuidando. Los empleados que han sido ignorados. Ellos son quienes nos ayudarán a tener éxito en el futuro. A medida que continuaba la entrevista, la directora ejecutiva expuso su visión para el futuro. El futuro de la empresa, uno que abrace la diversidad, la igualdad y la responsabilidad. No se trataba solo de despedir a la tripulación de vuelo o de aparecer en los titulares. Se trataba de crear un legado de respeto y justicia. Al finalizar la entrevista, la directora ejecutiva se sentía segura de que su mensaje se había escuchado alto y claro. No solo reaccionaba a un incidente. Estaba liderando una revolución. El trabajo sería largo y el camino. Lo que le esperaba no sería fácil, pero estaba preparada. Al salir de la cafetería, el director ejecutivo supo que el verdadero un desafío la esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía más segura que nunca del futuro. Era su momento de cambiar el mundo y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. A medida que pasaban las semanas, el director ejecutivo, las decisiones audaces comenzaron a tomar forma, y la respuesta pública, aunque mixta, había comenzado a inclinarse a su favor. Los medios de comunicación había pasado de comentarios escépticos a una cobertura de apoyo, aplaudiendo su transparencia y compromiso con la verdad. Cambio. La industria aérea ahora observaba de cerca, ansiosa por ver cómo sus audaces movimientos impactarían en la empresa. Futuro. Sin embargo, tras bastidores, el trabajo apenas comenzaba. El director ejecutivo había implementado una serie de medidas obligatorias. Sesiones de capacitación para todos los empleados, comenzando con los altos ejecutivos y siguiendo hacia abajo. Se aseguró. Las sesiones abordaron no solo las políticas, sino también los valores fundamentales del respeto, la diversidad y la inclusión. Ella decidió que esto no sería solo un cambio superficial, sino una verdadera transformación en la cultura de la empresa. Cada sesión fue intensa y los empleados de todos los niveles fueron responsables de sus acciones, sin excepciones. Al mismo tiempo, el CEO había comenzado a implementar una revisión de toda la empresa de todos los procesos internos. Sistemas, contratación, promociones y servicio al cliente para garantizar que no se haya permitido que ningún sesgo se filtre en ninguno de estas áreas. Sabía que tomaría tiempo reparar el daño, pero también sabía que cada paso que daba era un paso más cerca de construir la aerolínea que siempre había soñado, una que liderará con integridad e inclusión. En medio además de todo esto, también había estado trabajando detrás de escena para fortalecer las relaciones con grupos de defensa y otras organizaciones se centraron en la igualdad racial. Sabía que el verdadero cambio no significaba solo ajustar las políticas internamente, pero creando alianzas que la responsabilizaran desde el exterior. Era un equilibrio delicado, pero era más que capaz de gestionarlo. Una noche, mientras la directora ejecutiva revisaba los informes de progreso, el teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su asistente. La junta quiere otra reunión. Les preocupa las finanzas y el precio de las acciones han bajado ligeramente.
Se preguntan si todos los cambios valen la pena. Ella miró fijamente. Mensaje por un momento, sus dedos golpeando el borde del escritorio. La cuestión de la rentabilidad era inevitable. Ella sabía que defender lo correcto conllevaría riesgos financieros, pero era un riesgo que estaba dispuesta a aceptarlo. Después de todo, había construido esta empresa sobre una base de justicia y oportunidades. No estaba a punto de dejar que esos cimientos se desmoronaran bajo el peso de los reveses temporales. A la mañana siguiente, el director ejecutivo entró la sala de juntas con una actitud tranquila pero firme. Los miembros de la junta ya estaban sentados, el ambiente era tenso. Sí, todos están preocupados por el impacto a corto plazo en la empresa, comenzó, con voz firme mientras miraba cada uno de ellos en el ojo. Pero permítame recordarles que hacer lo correcto para el futuro a largo plazo de la empresa siempre compensan las caídas temporales. No solo hablamos de dólares y centavos, hablamos de nuestros reputación, nuestros valores y nuestro compromiso de crear un futuro mejor para nuestros empleados y clientes. Ella hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. El precio de las acciones es solo un número, pero nuestra integridad es algo. Eso no se puede medir en dólares. Si queremos prosperar, si queremos liderar en esta industria, tenemos que demostrar que estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles incluso cuando sea incómodo. Y creo que eso es exactamente lo que estamos haciendo. La sala quedó en silencio por un momento mientras los miembros de la junta asimilaban sus palabras. Finalmente, uno de los miembros de mayor antigüedad habló. Arriba. Tienes razón, dijo, con voz más pensativa que antes. Hemos estado tan concentrados en el impacto inmediato que hemos perdido de vista el panorama general. Hemos visto a empresas fracasar por miedo a generar cambios reales. Nos estás guiando en la dirección correcta. El director ejecutivo asintió, sabiendo que el camino por delante aún estaría abierto. Desafiante. Los cambios que había puesto en marcha no serían fáciles y habría más resistencia en el camino. Pero ella nunca se había echado atrás ante un desafío. Había enfrentado obstáculos antes y los enfrentaría de nuevo. Pero esta vez, había más en juego. Esta vez, se trataba de algo más que solo ganancias. Se trataba de crear un legado de justicia y respeto, uno que perduraría mucho después de que se liquidaran los resultados financieros. Al finalizar la reunión, la directora ejecutiva salió de la sala con un renovado sentido de propósito. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero a cada paso, estaba más cerca del cambio que había prometido. El trabajo no se trataba solo de arreglar el pasado, sino de construyendo un futuro donde nadie tendría que enfrentarse jamás al tipo de discriminación que ella había presenciado. Ella había puesto en marcha las ruedas, y ahora todo lo que quedaba por hacer era guiar a su compañía hacia un nuevo amanecer. A medida que pasaban las semanas, pasaron meses y el compromiso del CEO de reformar su empresa empezó a dar resultados tangibles, aunque no sin grandes desafíos. Los medios, inicialmente escépticos, habían comenzado a ver sus acciones de una manera más positiva. Ligero, especialmente cuando la aerolínea comenzó a implementar sus nuevas políticas y programas de capacitación. A pesar del público, a pesar de su apoyo, todavía hubo quienes cuestionaron la sostenibilidad de su enfoque, en particular por parte de los inversores, que estaban preocupados por las implicaciones financieras de los cambios radicales. El director ejecutivo sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a mantener el rumbo. Su teléfono sonó una mañana mientras revisaba las últimas noticias. Informe de progreso. Era su director financiero, Mark, con noticias urgentes. Estamos pasando por un momento difícil, dijo. Dijo, con tono tenso. Las acciones han caído aún más y varios inversores clave están inquietos. Preguntan sobre el retorno de los nuevos programas de diversidad. Quieren saber cuándo empezarán a ver beneficios. La directora ejecutiva respiró hondo, tamborileando ligeramente con los dedos en el borde de su escritorio. Diles que estamos en esto a largo plazo, dijo con voz firme. Esto es un maratón, no un sprint. Si buscan ayuda financiera inmediata, los retornos no comprenden el panorama general. Nuestra inversión en cultura e inclusión dará sus frutos. Pero lleva tiempo. No estoy aquí para construir algo que solo se vea bien a corto plazo. Estoy aquí para crear algo. Eso dura.
Mark guardó silencio un momento antes de responder. Entendido. Pero quizá tengas que prepararte para una situación difícil. Preguntas en la próxima junta directiva. Se están poniendo nerviosos. El director ejecutivo colgó, sintiendo el peso de la presión. Instalarse. Ella había esperado esto, pero la realidad de liderar una empresa a través de una transformación cultural siempre fue. Vendrá con su cuota de resistencia. Esa tarde, mientras estaba sentada en la sala de juntas, la tensión era palpable. Los miembros de la junta, que antes estaban completamente fuera de su vista, ahora parecían vacilantes. Sus ojos se movían nerviosamente por la sala mientras esperaron a que el director ejecutivo hablara. Ella podía sentir la inquietud, pero no dejó que la afectara. Sé que hay. Estoy preocupada por el impacto financiero de los cambios que hemos hecho, comenzó con voz firme mientras miraba a su alrededor. Mesa. Pero quiero recordarles a todos que este es el futuro de nuestra empresa. Estamos marcando la pauta para inclusión, responsabilidad y respeto. Estos son valores que construirán el éxito a largo plazo, no solo ganancias rápidas. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. Sí, nos enfrentamos a desafíos ahora mismo. Sí, ha habido caídas en los precios de las acciones y la confianza de los inversores. Pero no estoy aquí para ir a lo seguro. Estoy aquí para guiarnos hacia un futuro donde no solo cumplimos las expectativas de nuestra industria, sino que las superamos. Demostramos al mundo que hacer lo correcto no solo es buena ética, sino que también es un buen negocio. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la junta absorbían su atención. En otras palabras, la tensión se alivió ligeramente. Tras una larga pausa, uno de los miembros de mayor rango, un hombre que había estado con él, compañía durante décadas, finalmente habló. Siempre ha sido un luchador, pero este es un gran cambio. No solo somos hablando de ajustar cosas aquí y allá. Nos pides que cambiemos todo lo que hemos construido. El director ejecutivo asintió, reconociendo la dificultad de la tarea. Sí, es un cambio enorme, dijo. Pero es necesario y es lo que nos diferenciará de todas las demás empresas de esta industria. Somos construir algo nuevo, algo que perdure. Y sí, será difícil, pero si lo hacemos bien, las recompensas serán. Vale la pena. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, algunos todavía vacilantes, otros empezando a asentir en señal de acuerdo. Después de tras unos momentos, el miembro principal de la junta volvió a hablar. Estamos con ustedes. Respaldaremos esta visión. El director ejecutivo sintió una sensación el alivio la invadió, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Los cambios que estaba liderando apenas había empezado a echar raíces. Tendría que seguir adelante sin importar los obstáculos. Pero por primera vez, ella sintió una verdadera sensación de unidad en la junta directiva. Estaban con ella no solo como inversionistas, sino como socios en una visión que transformaría la empresa para siempre. Al finalizar la reunión y al salir los miembros de la junta de la sala, el director ejecutivo se recostó en su silla, sintiendo tanto el peso como la emoción del viaje que le aguardaba. Aún quedaba mucho trabajo por hacerlo, pero estaba más decidida que nunca a llevarlo a cabo. Los desafíos seguirían surgiendo, pero ahora sabía que, con el apoyo de la junta, podían afrontar cualquier cosa. Su empresa, antes arraigada en prácticas obsoletas, estaba en camino a convirtiéndose en un verdadero líder en la industria, y ella era quien lo llevaría allí. La confianza del CEO comenzaba para dar sus frutos. Con el paso de los meses, los cambios que había implementado comenzaron a tomar forma en la cultura de la empresa. Los nuevos programas de capacitación estaban dando resultados. Los empleados de todos los niveles de la empresa se estaban involucrando más y más abierto a los cambios. No fue fácil. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar y la resistencia aún persistían en algunos rincones de la empresa. Pero la directora ejecutiva fue implacable. Sabía que estos problemas de crecimiento eran solo parte del proceso. A pesar del progreso interno, aún quedaba mucho trabajo por hacer en términos de la opinión pública. Percepción. Los inversores se mantuvieron cautelosos, y aunque la empresa estaba viendo algunos beneficios a largo plazo de la cultura cambio, los efectos financieros inmediatos aún no estaban claros. El precio de las acciones había comenzado a estabilizarse, pero aún estaba lejos
de dónde había estado antes de que comenzaran los cambios. A la directora ejecutiva no le preocupaban las cifras a corto plazo. Ella ya había aceptado que transformar la cultura y la imagen de la empresa llevaría tiempo. Lo que importaba era la visión a largo plazo que tenía para la aerolínea. Ese era su enfoque ahora. Una noche, mientras el director ejecutivo revisaba algunos informes financieros en su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente. Acabamos de recibir una carta del Departamento de Transporte. Quieren reunirse con usted para hablar sobre las iniciativas de diversidad y el progreso. ¿Qué has hecho? El director ejecutivo se sentó intrigado, pero no sorprendido. El Departamento de Transporte había estado vigilando sobre el impulso de la industria aérea hacia la diversidad y ahora querían conocerla personalmente. Ella respondió rápidamente. Programe una reunión para la próxima semana. Hágale saber que estaré listo para hablar sobre nuestro progreso y los planes que tenemos para avanzar. Adelante. A medida que se acercaba la reunión, los pensamientos del CEO se dirigieron al impacto potencial que esto podría tener. Una reunión con el Departamento de Transporte fue una oportunidad importante para que ella mostrara los cambios que había realizado y el compromiso de las aerolíneas con la diversidad y la inclusión. No solo les iba a contar las iniciativas que implementarían, verlo de primera mano. Estaba lista para mostrarle al mundo que su liderazgo estaba estableciendo un nuevo estándar para las empresas. Responsabilidad. El día de la reunión, llegó temprano a la sede del Departamento de Transporte. Su asistente le informó sobre la agenda mientras entraban al edificio. La sala de reuniones era elegante y moderna. El grito de la típica sala de juntas corporativa. La secretaria de Transporte, una mujer severa a finales de los 50, saludó a la directora ejecutiva al entrar. He oído hablar mucho de los cambios que ha hecho en su empresa, dijo la secretaria, ofreciéndole un firme apretón de manos. Me interesa saber más sobre lo que está haciendo y cómo está dando forma al futuro de su industria. El director ejecutivo sonrió y estrechó la mano de la secretaria. Gracias por tomarse el tiempo para reúnanse conmigo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado hasta ahora, pero sé que solo estamos empezando. Revisamos nuestras políticas de contratación y capacitación para garantizar que estamos creando activamente un entorno inclusivo para todos. Hemos sido transparentes sobre nuestros objetivos y hemos implementado sistemas para monitorear nuestro progreso. El secretario levantó una ceja, visiblemente impresionado. La transparencia es algo en lo que también estamos muy centrados. Me alegra saberlo, que está adoptando un enfoque proactivo. El director ejecutivo continuó. También introdujimos ciclos de retroalimentación regulares donde los empleados, en todos los niveles, pueden expresar sus inquietudes y sugerencias. Hemos creado un sistema donde la diversidad no es solo una caja para comprobar. Es parte de nuestra identidad ahora y está integrado en todo lo que hacemos, desde la contratación hasta el servicio al cliente. La secretaria asintió pensativa. Es un gran enfoque. ¿Y qué hay de los resultados? ¿Han visto un cambio significativo? ¿Ha habido un cambio en la cultura de su empresa? El rostro de la directora ejecutiva se iluminó cuando respondió. Absolutamente. Hemos visto un cambio notable. Mejora de la moral y el compromiso de los empleados. La cultura está cambiando y no se trata solo de las políticas, sino también de la forma en que las personas interactúan entre sí. Hay un nuevo sentido de respeto y responsabilidad, y eso está empezando para traducirse en un mejor rendimiento en todos los ámbitos. No solo estamos viendo cambios en nuestras operaciones internas, sino también se refleja en cómo responden nuestros clientes. La reunión continuó con la directora ejecutiva detallando sus planes para ampliar las iniciativas de diversidad y crear nuevas asociaciones con organizaciones centradas en la equidad racial. Pudo ver que la secretaria estaba impresionada, asintiendo mientras hablaba. Al terminar la reunión, el director ejecutivo sabía que había dejado claro su punto. El Departamento de Transporte no solo vigilaba su empresa, estaban empezando a notar el impacto que estaba teniendo. Al salir de la reunión, sintió orgullo al saber que su trabajo estaba siendo reconocido a nivel nacional. Ya no solo luchaba por mejorar su empresa, estaba liderando un movimiento que podría cambiar la industria. Y por primera vez, sintió realmente que su visión estaba tomando forma.
forma que perduraría por generaciones. Pasaron los meses y el director ejecutivo. Los esfuerzos por transformar la cultura de su empresa comenzaban a dar frutos. La percepción pública de su liderazgo había cambiado drásticamente. Antes vista con escepticismo, su dedicación a la inclusión y la justicia ahora cosechaba admiración tanto de la prensa como del público. Las encuestas de compromiso de los empleados mostraron un notable aumento en la moral y la satisfacción del cliente también había alcanzado nuevas cotas. Los esfuerzos de la empresa por abordar la diversidad y la inclusión ya no se consideraban una tendencia ni una palabra de moda corporativa. Se consideraban fundamentales para la identidad de la empresa. Pero a pesar de estas victorias, el director ejecutivo sabía que el verdadero cambio era un proceso largo. Aún quedaban desafíos por delante y no todos estaban convencidos de que la empresa estuviera en el camino correcto. Algunos inversores, aunque callados por ahora, estaban todavía inquieta por las implicaciones financieras de su visión. El director ejecutivo era muy consciente de los rumores a puerta cerrada. Pero ella se mantuvo firme. Una noche, después de un día particularmente agotador de reuniones, la directora ejecutiva se sentó en su escritorio. Estaba en su oficina revisando los últimos informes de rendimiento. Su asistente tocó la puerta y entró con un expediente en la mano. «Señora, hemos recibido una propuesta de un competidor importante», dijo con tono cauteloso. «Están interesados en adquirirnos». El CEO levantó una ceja. «¿Adquirirnos en este punto?», preguntó sorprendida, pero no del todo desconcertada. «Deben ver algo en nuestra estrategia». Su asistente asintió. «Ofrecen una suma sustancial, pero también proponen que abandonemos las iniciativas actuales. Creen que tomará demasiado tiempo ver los resultados financieros y la empresa necesita un enfoque más tradicional». El CEO se reclinó en su silla, sintiendo el peso de la decisión. Siempre había sabido que su enfoque no sería universalmente aceptado, y ahora lo tenía delante. La tentación. La idea de una solución rápida de estabilidad financiera en forma de adquisición era una oferta difícil de resistir. Pero ella sabía que su misión era más grande que el resultado final. Se trataba de sentar un precedente de liderazgo y equidad. Y para una industria que necesitaba un cambio. «No estamos en venta», dijo con voz firme y decidida. «Yo no construí esta empresa para venderla. La creé para liderar, transformar y tener un impacto duradero. No la abandonaremos. Nuestra visión y seguiremos impulsando los cambios que hemos iniciado». Su asistente dudó un momento, antes de asentir. «¿Entendido, señora?» El director ejecutivo se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. La oferta era tentador, y había días en que la presión por obtener ganancias financieras inmediatas parecía abrumadora. Pero ella sabía, en el fondo, creía que los cambios que había puesto en marcha merecían el sacrificio. No se trataba solo de ella. Se trataba de todos. De los empleados que habían confiado en su visión y los clientes que creían en lo que representaba la empresa. Ese día, convocó una reunión con la junta directiva. Cuando se reunieron alrededor de la mesa, el director ejecutivo no perdió tiempo. «He hecho mi decisión», comenzó. «No vamos a vender la empresa. Mantendremos el rumbo y seguiremos liderando en la dirección en la que comenzamos». La sala quedó en silencio mientras los miembros de la junta asimilaban sus palabras. «Hemos tenido ofertas antes. Y este no es diferente», continuó. «Pero no estamos aquí para tomar el camino fácil. Estamos aquí para construir algo significativo, algo que dejará un legado. Y creo que ya estamos viendo los resultados del arduo trabajo que hemos realizado». Hubo un largo silencio antes de que uno de los miembros de la junta, una mujer mayor con años de experiencia en la industria, se pronunciaron. «Nos han demostrado que esto es más que un simple cambio de política. Es un cambio de cultura». Ella dijo: «He sido escéptico, lo admito, pero los cambios que hemos visto dentro de la empresa, el aumento de empleados, el compromiso, la prensa positiva, es difícil de ignorar. Estoy contigo». Uno a uno, los miembros de la junta comenzaron a expresar su apoyo, ofreciendo garantías de que estaban de acuerdo con el plan. No fue una decisión fácil para todos, pero ahora entendían que no se trataba solo de dinero. Se trataba de una visión a largo plazo. El director ejecutivo sonrió.
sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Había tomado la decisión correcta y ahora más que nunca, estaba lista para continuar liderando su empresa hacia adelante. Al salir de la sala de reuniones, sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante aún sería desafiante y la presión para tener éxito siempre estaría allí, pero ella estaba más decidida que nunca para mantenerse fiel a su misión de construir una empresa que liderará con integridad, respeto y un compromiso con la creación. Un cambio real y duradero. Pasaron varios meses y la visión del CEO para una era en su empresa comenzó a tomar forma. El cambio cultural que había iniciado no estuvo exento de obstáculos, pero el progreso fue innegable. Los empleados de todos los niveles de la empresa habían comenzado a adoptar los nuevos valores que ella había inculcado, y los cambios positivos se hacían evidentes en todos los ámbitos del negocio. La satisfacción del cliente era en su punto más alto, y los medios, una vez críticos, ahora la elogiaron por su liderazgo y compromiso con el cambio. Sin embargo, el desafío más importante estaba por delante: mantener el impulso y asegurar que la cultura en la que había trabajado, tan difícil de establecer, perduraría. Una mañana, mientras revisaba los informes trimestrales en su oficina, su asistente entró con expresión seria. «Señora, hay algo que necesita ver», dijo la asistente, entregándole un informe impreso. El director ejecutivo lo tomó, escaneándolo rápidamente. Era una investigación interna que mostraba una disminución en la retención de empleados en ciertos departamentos, especialmente entre la alta dirección. La noticia la impactó más de lo esperado. A pesar de todos los aspectos positivos, cambios, todavía había partes de la empresa que no habían adoptado plenamente la transformación. Ella sabía que el cambio que venía desde arriba, y ahora estaba claro que la resistencia no solo venía desde abajo, era proveniente del propio liderazgo. Mientras su mente corría, la directora ejecutiva se levantó y caminó hacia la ventana, mirando fijamente. Ciudad abajo. Ahora comprendía que este momento era una prueba no solo de su liderazgo, sino de la fuerza de la valores que había defendido. Si los altos directivos de su empresa no estaban plenamente comprometidos con el cambio cultural, toda su visión podría desmoronarse. No tuvo más remedio que afrontarlo de frente. Esa tarde, llamó a emergencias. Reunión con su equipo directivo. Al entrar en la sala de conferencias, notó la tensión en el ambiente. Las bromas habituales faltaban. Todos sabían que esta iba a ser una conversación seria. Cuando la sala estaba sentada y con todas las miradas puestas en ella, la directora ejecutiva comenzó. «Acabo de ver el informe de retención», dijo con voz firme pero firme, «y estoy decepcionado. Algunos de ustedes no están del todo de acuerdo con los cambios que hemos implementado. He estado observando y escuchando. Está claro que ciertos departamentos todavía se resisten a la visión que hemos propuesto». La sala quedó en silencio al oír sus palabras. Un alto directivo, un hombre que llevaba más de 20 años en la empresa, habló. «No se trata de resistencia, se trata de resultados. Hemos construido esta empresa sobre el rendimiento, y algunos de estos cambios han desviado ese enfoque». El director ejecutivo sostuvo su mirada, sin pestañear. «No te estoy pidiendo que abandonen el rendimiento. Les pido que construyan una empresa donde el rendimiento esté impulsado por el respeto, la inclusión y responsabilidad. No se trata de elegir entre resultados y valores. Se trata de lograr ambos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asiente. «No estamos aquí solo para ser una empresa que gane dinero. Estamos aquí para ser una empresa que marca la pauta en la industria. Y si no estás dispuesto a apoyar plenamente esta visión, entonces necesitas para repensar tu lugar aquí». La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez la tensión era diferente. No se podía negar la verdad en sus palabras. La directora ejecutiva sabía que estaba pidiendo mucho, pero también sabía que para que la empresa realmente tuviera éxito, todos los líderes debían estar plenamente comprometidos con la nueva dirección. Finalmente, los directivos. El gerente volvió a hablar, esta vez con un tono diferente. «Entiendo tu punto», dijo. «Nos hemos centrado en el rendimiento. Pero quizá hemos perdido de vista el panorama general. Lo haré mejor». Uno a uno, otros líderes de alto nivel comenzaron a hablar, reconociendo las áreas donde habían fallado.
El director ejecutivo asintió, aliviado de que la conversación hubiera tomado un giro. Ella necesitaba. Esto es exactamente lo que necesitamos, un compromiso no solo con el cambio, sino con el crecimiento, y eso empieza con cada uno de ustedes. Al concluir la reunión, la directora ejecutiva sintió una sensación de satisfacción. Había abordado el problema directamente, y el equipo de liderazgo había respondido. Sabía que el camino por delante aún presentaría desafíos, pero también sabía que la empresa estaba ahora más coordinada que nunca. Al salir de la sala de reuniones, su mente ya estaba en el siguiente paso, asegurando que la transformación cultural continuara arraigándose de arriba abajo. Es hora de demostrar que la visión que había iniciado no era solo un cambio momentáneo, sino una evolución permanente de la. Mientras la directora ejecutiva estaba sentada en su escritorio, revisando los detalles finales del plan de diversidad e inclusión de toda la empresa. No pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. La resistencia interna que una vez había amenazado con su visión ahora se vio significativamente disminuida y la empresa estaba comenzando a prosperar bajo los nuevos valores. Ella había inculcado. No fue fácil, pero perseveró, y ahora su liderazgo estaba siendo reconocido tanto dentro de la industria y más allá. Los empleados estaban más comprometidos. La cultura había cambiado a una de transparencia y el respeto y la satisfacción del cliente siguieron aumentando. La empresa no solo cumplía con las expectativas, sino que, superándolos. Pero al revisar las cifras, una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. Aún quedaba trabajo por hacer, y a pesar de los éxitos, el camino por delante no era nada fácil. Se había demostrado a sí misma y a los demás que liderar con integridad era posible, pero conllevaba desafíos, especialmente en lo que respecta a la estabilidad financiera. Las acciones de la empresa todavía fluctuaban y, aunque la percepción del público había mejorado, todavía había quienes cuestionó la sostenibilidad a largo plazo de su enfoque. Pero no iba a ceder. Había llegado demasiado lejos como para dejar que cualquier cosa que descarrilara su misión. La semana siguiente, el director ejecutivo fue invitado a hablar en una importante conferencia de la industria, una plataforma que le permitiría compartir su historia y el éxito de la transformación de su empresa con un público más amplio. Audiencia. Los medios de comunicación habían captado su liderazgo, y el momento no pudo haber sido mejor. Mientras preparaba su discurso, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de este viaje. Esta era su oportunidad, no solo de mostrar el progreso de la empresa, sino también para inspirar a otros a asumir riesgos similares en sus propias organizaciones. El día de la conferencia, subió al escenario y fue recibida por una multitud de líderes empresariales, expertos de la industria y periodistas. El ambiente estaba cargado de expectación y la directora ejecutiva podía sentir el peso del momento. Al comenzar a hablar, su voz, firme y segura, relató los desafíos que había enfrentado desde la resistencia interna hasta la opinión pública. Escrutinio. Habló abiertamente sobre el escepticismo que había encontrado tanto de los inversores como de su propio equipo y cómo había logrado superarlo manteniéndose fiel a su visión. El liderazgo, dijo, no consiste en tomar el camino fácil. Se trata de tomar decisiones difíciles y aferrarse a ellas incluso cuando la presión es abrumadora. Se trata de construir algo significativo, algo que perdure. Y eso es lo que hemos hecho aquí. El público escuchó atentamente. Cautivada por su autenticidad y determinación, compartió cómo los cambios que habían implementado no fueron. No se trata solo de cambios de política, sino de remodelar la cultura de toda una organización desde arriba hacia abajo. Creó un entorno donde cada empleado, cada cliente y cada parte interesada se siente respetado y valorado. Ella continuó. Y lo hemos logrado siendo transparentes, responsables y asegurándonos de que la diversidad y la inclusión no son solo palabras de moda. Son la base de todo lo que hacemos. Mientras hablaba, la directora ejecutiva pudo verla. Los rostros de los presentes se suavizaron y asintieron en señal de acuerdo. Era una mujer que había enfrentado enormes dificultades y, ahora, de pie ante ellos, simboliza el cambio que había prometido. Los asistentes a la conferencia, antes escépticos, ahora empezábamos a darnos cuenta de la profundidad de su compromiso y del impacto positivo de su liderazgo. ¿Para cuándo? Al concluir su discurso,
Se produjo un cambio palpable en la sala. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, y a medida que la directora ejecutiva bajó del escenario y se encontró con una fila de líderes de la industria ansiosos por estrecharle la mano y expresar su admiración. Fue un momento crucial, no solo para su empresa, sino para toda la industria. El director ejecutivo no solo había cambiado la trayectoria de su propia organización, había establecido un nuevo estándar de liderazgo en el mundo corporativo estadounidense. Al salir de la conferencia, su asistente caminaba a su lado con una sonrisa en el rostro. «Lo lograste», dijo la asistente. «Lo cambió todo». El director ejecutivo le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de orgullo. «Solo hemos acaba de empezar», respondió. «Esto es solo el principio». Sabía que habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar. Superado. Pero ahora, más que nunca, estaba segura de que la visión por la que había luchado no era solo un sueño. Era una realidad que seguiría dando forma al futuro durante años.